Peritaje, seguimos con la unidad número 3, la mitad que falta del PDF. Caso fortuito, la fuerza mayor y la avería. Básicamente dice la conducta o la negligencia del perjudicado o la fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. Estos son los casos de exoneración, o sea, no culpa, no se debe ser de España esto. No se considerarán casos de fuerza mayor, igualmente, los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos. O sea, la fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo, pero que no se consideran los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas. Igualmente informa que la fuerza mayor o caso fortuito no serán causa de exoneración de responsabilidad respecto a los daños corporales, salvo en el supuesto de que el accidente de tráfico sea debido a fuerza mayor ajena al funcionamiento del vehículo. Fuerza mayor del libro de Guardia Civil define: son aquellos que sobrevienen debido a la acción inesperada de la naturaleza. Fuerza mayor, naturaleza. Fuerza mayor, naturaleza. Cita como modelo de este tipo de accidente de tránsito cuya causa principal o eficiente, aquella sin la cual el accidente no se hubiese producido, definición de causa de Bakker, hubiera estado originada en la fuerza mayor, entre otros, los siguientes. Fuerza mayor, naturaleza. Fuerza mayor, naturaleza. Aparición de una grieta en la calzada debido a un corrimiento de tierras, desprendimiento de terremoto o cualquier otro elemento natural, inundaciones riadas, incendio de rayos sobre algún vehículo, no, incidencia de rayos sobre algún vehículo, cualquier otro supuesto similar. O sea que fuerza mayor son aquellos que sobrevienen debido a la acción inesperada de la naturaleza. Considera además como principios generales que para eximir de responsabilidad al presunto causante del accidente de tránsito se requiere que el mismo haya sido inevitable e imprevisible. Si un accidente fue inevitable pero previsible, implica cierta asunción de riesgo y con ello algún grado de imprudencia del conductor responsable. Si el accidente fue imprevisible pero evitable, también hay cierta responsabilidad. Bueno, otra definición de fuerza mayor, Diez Picasso. Fuerza mayor, el acontecimiento externo al círculo de actuación del agente que reúne las notas de imprevisibilidad o de inevitabilidad. Fuerza mayor según la jurisprudencia, que el hecho sea imprevisible o que previsto fuera inevitable e insuperable. Yo le doy vueltas así, inesperado, repentino. O sea que el hecho tiene que ser repentino y encima que fuera insuperable o inevitable. Que dicha fuerza mayor sea la única causa del accidente, entendida como causalidad entre el daño producido y el evento que lo produjo. Bueno, la doctrina de fuerza mayor extraña la conducción o no, están en esa. Siguiendo a Reglero, existen dos corrientes doctrinarias. De interpretación restrictiva, según esta se requiere para que un supuesto constituya fuerza mayor que el acontecimiento sea extraño a la circulación del vehículo o vehículos intervinientes en el accidente, siendo exigible en ellos la imprevisibilidad, que no lo veo venir, del acontecimiento. Ejemplos: irregularidad del estado de la vía, irrupción de animales. Por contraposición, la interpretación amplia, en este se recoge que todo evento ajeno no al conductor o circulación de él o los vehículos intervinientes, sino ajeno al fenómeno circulatorio en general. De esta forma constituye fuerza mayor todos los hechos realizados por terceros que son ajenos al riesgo inherente de la circulación. Ejemplo: actos de terrorismo, guerra, fenómenos naturales. Bueno, casos particulares: si la fuerza mayor ajena al vehículo es la única causa del accidente, el conductor del vehículo quedará exento de responsabilidad. Si además de la fuerza mayor ajena al vehículo concurre una actuación de un agente dañador, la responsabilidad recaerá sobre este conductor por el daño, por él, ¿no?, ocasionado, a menos que acredite la falta de vínculo causal entre su actuación y el resultado acontecido. Bueno, causa de fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo, fenómenos de la naturaleza. No siempre que estemos en presencia de un accidente de tránsito o resulte implicado el fenómeno atmosférico puede considerarse fuerza mayor, ya que requiere que esta intensidad sea excepcional.
Animales desbocados. Bueno, acá sí los exoneran. Sustracción de vehículo. Bueno, un vehículo sustraído origina un accidente, hay que partir de si el robo es imputable al dueño del vehículo, si dejó la llave puesta en un lugar donde lo iban a robar. No sería posible apreciar la existencia de fuerza mayor. Excepciones a los supuestos de fuerza mayor según la jurisprudencia. Bueno, excepciones a esos supuestos de fuerza mayor, el mal estado de la calzada, ya que todo usuario de la vía ha de atemperar la conducción al entorno circunstancial concurrente, extremando en su caso el cúmulo de cautelas exigibles. Deslumbramiento. Deslumbramiento ocasionado por luces de otro vehículo no debe considerarse la existencia de fuerza mayor, ya que el conductor debe disminuir la marcha suficientemente. Rotura de mecanismos. La jurisprudencia es unánime en rechazar la rotura de mecanismos como constitutivos de fuerza mayor. Reventón de neumáticos, al igual que el caso anterior. Bueno, y ahora vamos a describir caso fortuito. Caso fortuito, aquellos que sobrevienen de situaciones que, sin proceder de catástrofes, no permiten otro obrar humano. Son los hechos que no son iniciados como por elemento natural alguno y en cambio aportan una intervención del factor humano, de tercera persona, de un modo remoto o indirecto. Presenta dicho texto a modo de ejemplo los siguientes: deslizamiento debido a una mancha de aceite o similar, colocación de algún obstáculo, rotura de alguna pieza mecánica de modo imprevisto, reventón de neumático por defecto de fábrica estando en aparente buen estado. Bueno, el caso fortuito no va a ser incluido como causa de exoneración, pero solamente los supuestos de daños a personas. Entonces la jurisprudencia dice, al contemplar el caso fortuito, no exonera responsabilidad del conductor que produce daños a las personas, pero sí respecto a daños materiales. Concepto caso fortuito, jurisprudencia. Todo suceso imposible de prever y que previsto sea inevitable y por tanto realizado sin culpa alguna de la gente. Elementos del caso fortuito. Respecto a los daños en los bienes, se requieren condiciones: acontecimiento extraño, factor extraño a la causalidad normal, lo inapropiado súbito y sin conexión lógica con el acto o conducta previamente desarrollada, de forma que no es imputable al obrar del sujeto. Incidente inevitable, aquel que es imprevisible y que no podía haberse evitado ejercitando unas razonables precauciones. Es inevitable el accidente ocasionado por el conductor que de repente pierde el control debido a un ataque al corazón o a un desmayo, a menos que hubiese conocido su predisposición a sufrir tales desvanecimientos. Casos particulares con respecto a daños materiales causados en caso fortuito: rotura de pieza mecánica. Por ejemplo, la rotura de frenos. Este fallo mecánico provoca la conducción desenfrenada del vehículo. Rotura de la correa que pone en marcha el sistema de dirección asistida. Caso fortuito, puesto que esta avería que no permite el control de la dirección no es previsible. Desprendimiento de una rueda. Bueno, cuando el accidente de tráfico se produce por deslizamiento del vehículo debido a deficiencias estado de la calzada. Va a depender de la velocidad de circulación del vehículo, la adherencia a la calzada, el estado de los neumáticos, la existencia de agua, nieve y hielo, la existencia de guijarros en la calzada, la existencia de aceite o gasoil, la existencia de bache o socavón. Todo eso tenido en cuenta para apreciar la existencia de un hecho fortuito. Bueno, este conductor responde al tercero que sufre daños en su persona. Y puede ser que también haya una sanción o una pena compartida con el titular de la vía si el accidente se debe a la falta de conservación o señalización de la calzada. Bueno, con condiciones atmosféricas, por ejemplo, con lluvia, que disminuye la reducción de adherencia a la calzada y disminución de visibilidad del conductor. Muchas resoluciones judiciales consideran que estos hechos como casos fortuitos, rechazando en la mayoría de las ocasiones la fuerza mayor. Por ejemplo, un banco de niebla, se rechaza la existencia de caso fortuito si con el mantenimiento de la distancia reglamentaria y circulando a baja velocidad se podría evitar la colisión. Entonces, rechazó la existencia de fuerza mayor y caso fortuito. Una enfermedad sobrevenida o desconocida, aunque fuera preexistente, podemos encontrarnos en presencia de un caso fortuito. Bueno, distinción del caso fortuito y la fuerza mayor. De gran relevancia resulta la distinción entre estos dos a la hora de determinar sus efectos a la cara de la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito. Daños a las personas. Fuerza mayor. Da lugar a la exoneración de responsabilidad del agente dañador por los daños causados a las personas, siendo necesario para ello que sea ajena a la circulación de vehículos
a motor. En el caso fortuito, no. Si la negligencia es exclusiva del perjudicado, también se produce la exoneración a la responsabilidad. Daños materiales: se produce la exoneración de responsabilidad tanto por la existencia de un caso de fuerza mayor como de un caso fortuito. La avería. Después del desarrollo de conceptos próximos a la avería, como son la fuerza mayor y más concretamente el caso fortuito, donde se habla de una avería mecánica que tiene como consecuencia un accidente, nos será más fácil distinguir la avería, si entendemos que por tal ha de considerarse una anormalidad en el evento mecánico que no necesariamente desemboca en siniestro y por lo tanto no genera daños a terceros. Fallo mecánico o avería origina un accidente de tráfico, la avería pasa a convertirse en causa del accidente dejando de ser efecto.